movimientos y la generación de la ruptura en nuestra emisión. Second Hand, la interesante animación de Visu. En Fusión, José Luis Cuevas, un autodidacta de las artes. Y toda la información sobre la Gala de las Estrellas de Ballet, Elisa Carrillo y sus amigos, en las noticias de la semana. Bienvenidos una vez más a este gran itinerante. Yo soy Florencia. Y yo, Raúl, estamos muy contentos de estar con ustedes. Recuerden que les tenemos preparada la mejor información de arte y cultura. Vámonos a la cápsula de movimientos con la generación de la ruptura y regresamos. La llamada generación de la ruptura. Después de la Revolución Mexicana, surgió la necesidad de formar una identidad que mantuviera unida a la frágil sociedad que se estaba formando. Algo que les recordara su historia y los hiciera sentir orgullosos. Por lo cual, en 1922, Diego Rivera regresa a México con unas ideas de generar un arte público vanguardista, producto de haber vivido un tiempo en Europa, lo que le llevó a un realismo socialista. Pero para 1940 ya rayaba en un franco folclorismo aburrido. El crítico Sir Everett Reed lo calificó como: la escuela mexicana, como sus contemporáneos rusos, ha adoptado un programa propagandístico que, a mi entender, los coloca fuera de la evolución artística. La figura de Rufino Tamayo fue determinante para el cambio y para la posterior generación de ruptura. Su posición de rebeldía ante la escuela mexicana fue muy clara. No estuvo dispuesto a seguirla, ni a vivir, ni a crear bajo su sombra, de tal manera que su autoexilio en Nueva York fue la vía por la que logró la libertad, la maduración estilística de su obra y su fama. De regreso en México, presentó su cuadro Músicas Dormidas. Es entonces cuando Diego Rivera reconoce que el futuro de la escuela mexicana recaía en Tamayo y en Juan Soriano. Aunque críticos e historiadores no logren ponerse del todo de acuerdo acerca de quiénes fueron las personas pertenecientes a esta generación, entre lo acordado resuenan nombres como Manuel Felgueres, José Luis Cuevas, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Alberto Gironella y Fernando García Ponce. Manuel Felgueres en una declaración afirmó: "Nunca fuimos un grupo estético. Nuestra intención era la autenticidad. Teníamos que crear un estilo propio". Según el crítico de arte Raquel Tibol, la llamada generación de la ruptura tuvo dos vertientes, la abstracta y la figurativa. Sin embargo, la opresión era la misma para ambas. En alguna ocasión, Juan García Ponce señaló: cada uno era visto como una isla unida a las demás por la corriente común del mar de la pintura en la que existen. Y así fue, pero también compartían las mismas aficiones como el fútbol, leían los mismos libros, asistían a las mismas galerías y todos admiraban a Tamayo, así como también a Mark Rothko, Archie Gorky, Robert Motherwell, Roberto Mata y Wilfredo Lam. El grupo de artistas encontró en la generación un espacio donde cada uno podía expresar su arte, Sin seguir alguna política, es más, siempre rompiendo con la oficial. que es lo común o la espina dorsal de la generación. Sin duda alguna, el grupo trajo al arte de nuestro país nuevas formas de crear, no necesariamente apegarse a una instrucción institucional. Y de México, vámonos a ver un cortometraje en Visu, este es Second Hand.
El trabajo de Isaac King, de 2007, ha sido galardonado en muchos festivales de cine y animación en muchos países. Nuestro país le otorgó el premio de Mejor Corto de Animación en el Chroma Fest. Y en el Annecy de Francia fue galardonado con el premio del público. Y yo de la animación los quiero invitar a Fusión para deleitarnos más con el trabajo del artista mexicano José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, un pilar en la generación de la ruptura. Nació un 26 de febrero de 1934 en la Ciudad de México y desde los 6 años ya mostraba sus dotes artísticos, ya que en un concurso de dibujo infantil planeado por la Secretaría de Educación Pública, ganó el primer lugar con un autorretrato titulado Niño Obrero. Con una base de estudios artísticos y gráficos, a los 16 años de edad, trabajó en el periódico The News, donde ilustró las entrevistas de la periodista estadounidense Anita Brenner. En 1951, y con solo 17 años de edad, escribió un manifiesto titulado La Cortina del Nopal, en el cual atacó el arte folclórico del país de aquella época, denominándolo superficial y ramplón. Siempre estuvo en oposición con la Escuela Mexicana de Pintura, en su mayor parte dominada por intelectuales que defendían el muralismo realista y el nacionalismo izquierdista, de los cuales destacan Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Entre sus principales ídolos se encontraba Rufino Tamayo, el cual admiraba debido a que decidió autoexiliarse defendiendo sus ideales en Nueva York y en París. Ahí logró pulir su técnica para después volver a México, ya con fama y reputación como artista. Cuevas lo admiraba debido a que era un rebelde silencioso, oponiéndose a través de su trabajo. En 1967 le adjudica el nombre de Zona Rosa a la conocida zona de la Colonia Juárez de la Ciudad de México, donde dibuja un mural efímero haciendo obvias referencias al muralismo aburrido y academicista. En 1970, Carlos Monsiváis, en su libro llamado Días de Guardar, escribió sobre su amigo diciendo: allí están los grandes trazos de Cuevas, desafiando, incitando. La gente aguarda algo especial, música o discurso, la diversión que se prolongue. Cuevas permanece un instante más. Desaparece. A través de los años, su trabajo individual ha sido expuesto en diferentes países, como Francia, Estados Unidos, Venezuela, y en exposiciones se ha presentado en museos como el Smithsonian en Washington, o en el Museo de Napoleón en Francia, o en el Museo de Artes Finas de San Francisco en California, entre muchos otros. Y en cuanto a reconocimiento se refiere, en 1959 ganó el Premio Internacional de Dibujo en la Quinta Bienal de Sao Paulo. En 1991 recibió la Orden del Caballero de las Artes y de las Letras de la República Francesa. Y en 1993 ingresó al Sistema Nacional de Creadores como creador emérito, y estos son algunos de sus logros. Otra de las facetas del artista es el teatro. Montó la escenografía para la puesta en escena de La Noche de los Asesinos. Y junto con el escritor Carlos Monsiváis y Alfonso Arau, ensamblaron El Kid, un show de 1965. Además de algunas apariciones en la pantalla grande. Y ahora continuamos con el programa con las mejores noticias de la semana en De Gira. ¡Vámonos! Estrellas de ballet Elisa Carrillo y sus amigos. La bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera presentará la gala Elisa y Amigos el próximo 13 de julio en el Palacio de Bellas Artes, acompañada de bailarines de compañías como el Ballet Bolshoi, el Ballet Mariinsky, el Ballet de Múnich, el New York City Ballet y el Ballet de la Ópera Nacional de Ucrania. Por su centenario, en esta edición se le rendirá tributo a Amalia Hernández, un ícono de la danza folclórica mexicana
a través de piezas como Danza del Venado y Sones de Michoacán, donde Elisa Carrillo compartirá escenario con el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. En el resto del programa se interpretarán obras de danza clásica e neoclásica, como los pas de Deus de Joyas, El Cascanueces y Don Quijote. Desde que inició sus estudios en la danza a los 6 años, Elisa Carrillo demostró su gran talento como artista al cosechar múltiples éxitos internacionales, lo que la llevó a ser ascendida en 2011 a primera bailarina del Staatsballett Berlín. Hasta hoy es la primera mexicana que logra este cargo en una de las compañías más importantes del mundo del ballet. Warhol, Estrella Obscura. El Museo Jumex presenta la exposición Andy Warhol, Estrella Obscura. La muestra da cuenta de los diversos desplazamientos temáticos y técnicos que marcaron el desarrollo de la práctica artística de Warhol, desde sus pinturas de productos de consumo hasta sus series serigráficas de retratos de estrellas de cine, personajes famosos y desastres. Considerando el contexto histórico en el que Warhol realizó estas obras, la selección curatorial subraya con especial énfasis las promesas utópicas, pero también el lado oscuro de la cultura mediática y de consumo de la posguerra. En más de 100 obras plasma los primeros años de creación de imágenes del padre del pop art. La exhibición contiene además pinturas, serigrafías, filmes, instalaciones, esculturas, fotografías y material de archivo. La exposición estará abierta al público hasta el 17 de septiembre. Mujer Maravilla y el poder de la creatividad. El Museo Mexicano de Diseño presenta la exposición Mujer Maravilla, el poder de la creatividad, la cual exhibe 70 brazaletes inspirados en la princesa del Amazonas de distintos materiales y procesos. Con la participación de 70 diseñadores mexicanos, la muestra presenta brazaletes inspirados en los valores que este personaje ha representado desde su aparición: poder, valor, fuerza, sabiduría y elegancia. En la muestra, los fans del personaje femenino más representativo de DC Comics también encontrarán carteles, ilustraciones y portadas de cómics originales que se han publicado a lo largo de la existencia de este personaje, creado originalmente por DC Comics en 1941. Los brazaletes forman parte de una subasta en conjunto con otras piezas de joyería y de colección, para apoyar a la Fundación Mexicana Epic Queen, enfocada en la educación de niñas y mujeres de nuestro país. La exposición estará disponible en el Museo Mumedi hasta el 31 de agosto. Y bueno amigos, este itinerante ha llegado a su fin. Y ya empiezan las vacaciones, pero recuerden que regresamos con lo mejor de Itinerante. Y pueden aprovechar este tiempo para meterse al canal de expresiones en YMX.tv o en YouTube como Itinerante Cupa. O también nos pueden buscar en Facebook como Itinerante Televisión o mandarnos un correo a itinerantetv@gmail.com. Queremos agradecer al Centro de Producción Audiovisual de la Universidad por la realización de este programa. Y también a ustedes por vernos una vez más. Soy Florencia. Y yo soy Raúl y nos vemos en la próxima. Thank you.